Cuando la Biblia habla acerca de infierno, no está hablando de un lugar de tormento. No, está hablando de la sepultura. Hay corrientes doctrinales que están enseñando diferente, aunque la palabra de Dios sea muy clara, muy concisa y muy precisa. La palabra de Dios siempre la contradicen. Y porque como hay personas que la contradicen, es necesario que nosotros también aclaremos estos puntos. Como por ejemplo, hablar acerca del infierno. Hay religiones muy específicas como son la de los testigos de Jehová, como los adventistas y otras más, de las cuales pues no quiero mencionar, que creen que el infierno no existe. Ellos le dan otra interpretación. No, ellos no dicen que esa palabra infierno no existe, sino que en sí lo que es el infierno, ellos le dan otra interpretación. Entonces, pero la palabra de Dios es muy clara en enseñarnos a qué se refiere el infierno. El infierno, la palabra de Dios nos lo enseña que es un lugar de tormento. Nos enseña que es un lugar de tormento donde hay calor, puesto que la palabra de Dios así lo dice. Entonces, no podemos decir nada de lo contrario si así está escrito en la palabra de Dios. Entonces, como repito, los adventistas, los del séptimo día y también los testigos de Jehová son unos de los que enseñan que no existe el infierno tal como está muy claro en la palabra de Dios. Entonces, si no creen a la palabra del Señor Jesús, mucho menos van a creer a los demás pasajes de la palabra de Dios, ¿verdad? Que está muy claro. Entonces, quiero compartir lo que está escrito en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 43 al 49. El Señor Jesús, como dicen muchos estudiosos, como dicen muchos comentaristas, el Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. Entonces, el Señor Jesús habló mucho acerca del infierno. Entonces dice así Marcos 9, 43 al 49. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Muy claro dice, al fuego que no puede ser apagado. Habla de fuego, habla de infierno. ¿Dónde? El lugar donde van a ir a parar los muertos. ¿Pero a qué muertos se refiere? Es al alma de los muertos, al alma de los muertos, porque el cuerpo se desintegra, queda en el sepulcro, de buenos, de malos, de ricos, de pobres, todos van al sepulcro, o sea, al hoyo, o sea, a la fosa, o sea, al nicho, o sea, como sea, donde le den la sepultura al que ha fallecido, todos se desintegran. El cuerpo, refiriéndose al cuerpo, estas personas, todas pasamos por lo mismo. Todos nos vamos a desintegrar, como está escrito, el polvo vuelve al polvo donde fue tomado. Entonces, pero cuando dice que los muertos, estos van a un lugar o al otro, ¿a qué se refiere? No es al espíritu, al soplo de vida, se refiere al alma. Entonces, este tema va amarrado con el alma. Aquellos que no creen que hay alma en el ser humano, tampoco creen en el infierno. O sea, es una doctrina errónea. ¿Por qué es errónea? Porque la palabra de Dios es muy clara. Y si es muy clara y las personas lo contradicen, quiere decir que estas personas, aunque se crean maestros, aunque se crean doctores en la palabra de Dios, son guiados por un espíritu de error porque contradicen la palabra del Señor. Son opositores, o sea, apóstatas. Dice así en el verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echados en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es palabras del Señor Jesús. Él es muy
enfático, muy categórico, muy preciso, muy conciso en decir el infierno. Mejor, dice, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echados en el infierno. O sea, ¿quién va a ser echado en el infierno? Por supuesto, el alma, no el cuerpo, que ya es el cuerpo del muerto nada sabe ni nada siente porque se desintegra, hasta ahí llega el cuerpo, vuelve al polvo. Se está refiriendo al alma del muerto. Entonces, como repito, este tema va amarrado con el infierno y el alma, es el mismo tema. Entonces, aquellos que no creen que el hombre tiene un alma, sino que dicen que el hombre en sí es un alma, estas personas, para ellos, cuando la persona muere, hasta ahí llegó todo. La palabra de Dios no lo enseña así. Ya hablamos anteriormente a este tema, pero ahora estamos hablando acerca del infierno. El Señor Jesús fue muy claro y dijo: donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego no se apaga. Bien clarito dice: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere, donde el gusano de ellos no muere, dice. Entonces, y el fuego nunca se apaga. Entonces quiere decir que el Señor Jesús fue muy claro a hablar acerca del infierno y cómo es el infierno. Habla de fuego, el infierno habla de fuego. Entonces no podemos decir lo contrario. Otras personas dicen todo lo contrario, le dan otras interpretaciones basado a la realidad que vivía Israel en cuanto al Gehenna, que se refería a un botadero, a un lugar donde se quemaba la basura, a un lugar donde era de desperdicio, un lugar muy apartado de la sociedad. Aunque le den la interpretación que quieran, el Señor fue muy claro en hablar del fuego, donde el fuego nunca es apagado y el gusano de ellos nunca muere, sino que se refiere a tormento. Palabras del Señor Jesús. También dice en Mateo 10:28, dijo el Señor Jesús, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Aquí está hablando del cuerpo, aquellos que todos van a parar al sepulcro. Dice que el cuerpo sí lo pueden matar. Este cuerpo es mortal. Este cuerpo es mortal. Sea de rico, de pobre, de quien se sea. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Este cuerpo con cualquier cosa perece por cualquier causa. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto se refiere cuando el Señor Jesús haga la resurrección de los muertos, cuando Él, con voz de mando y con trompeta de Dios, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces está hablando de una resurrección, y cuando la resurrección se efectúe, hay resurrección de buenos y de malos, de justos y de impíos. Entonces, cuando estas personas resuciten, todos los muertos, sean resucitados, sean buenos, sean malos, vienen con otro cuerpo. Por eso habla de cuerpo. Vienen con otro cuerpo, preparados para una vida eterna. Sea en cielo nuevo o tierra nueva, sea en la vida eterna con gozo, o sea en tormento, en sufrimiento. Siempre es otro cuerpo. Ya, ahí es donde se efectúa la resurrección. Cuando el Señor le da vida una vez más a los cuerpos que una vez perecieron. Entonces, pero este cuerpo es diferente. El apóstol Pablo le habla a los corintios, que es otro cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo preparado para vivir eternamente, tanto en gozo o en sufrimiento. Entonces, por eso acá dice este texto: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Se está hablando que el infierno es un lugar de tormento, es un lugar de destrucción. Y más anteriormente habíamos visto que se refiere a fuego. Eso lo dice claramente. Pero veamos lo que dice también acá Lucas 16:23 al 31. Es largo el pasaje, pero es necesario darle lectura. Dice así: y en el Hades, este es el pasaje del rico y Lázaro, que también fueron palabras del Señor Jesús.
Entonces nosotros no podemos decir nada de lo contrario a lo que el Señor Jesús enseñó. Así como enseñó el Señor Jesús, enseñaron los apóstoles, enseñó el apóstol Pablo. Por lo tanto, nosotros también debemos de predicar lo mismo. No podemos estar predicando con otro patrón diferente a lo que enseñó el Señor Jesús y los apóstoles. Por eso dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El que no hable como habló el Señor Jesús, el que no hable conforme hablaron los apóstoles, están fuera de la palabra. Así se crean maestros, están fuera de la palabra, son apóstatas. Dijo el Señor Jesús. Y en el Hades, en esta palabra hay mucho aspecto que ver, hay mucho aspecto que analizar. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. ¿Quién? El rico, por supuesto. Cuando dice alzó, eso da a entender que son dos lugares diferentes donde van los muertos, pero repito, no el cuerpo del bueno y el malo va al cementerio, al panteón, al sepulcro, como le querramos decir. Todos vamos al mismo lugar, pero donde hay dos lugares diferentes es para el alma, del bueno o del malo. Entonces dice así, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso no lo inventó ningún hombre, eso no lo dijo ningún filósofo, eso no lo dijo ningún mortal, lo dijo el Señor Jesús. Él lo dijo claramente. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, habla de tormento en llama, que el rico estaba en un lugar bajo. Dice que alzó sus ojos y ahí dice que vio a Abraham y a Lázaro en su seno, pero este es otro tema. Eso es muy correcto. No se refiere literalmente a Abraham, porque Abraham está esperando también el sonido de la final trompeta. Se refiere a un lugar positivo, a un lugar donde están los justos, los temerosos, los que han muerto con la esperanza, igual que Abraham, los que han muerto con un buen testimonio, igual que Abraham, el lugar de los justos. Entonces dice así, pero Abraham le dijo, verso 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Muy claro, el Señor habla, después de que las personas mueren y el cuerpo se deshace, el cuerpo ya no siente nada, el cuerpo ya no siente frío, ni calor, ni dolor de un muerto, pero el alma sí tiene esa sensación, siente eso. Dice que este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces allí, aunque las personas quieran refutar, tanto el bueno tiene un consuelo como el malo un tormento. Y esto no se está refiriendo al juicio eterno, esto no se está refiriendo a la segunda muerte, que es la condenación en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es una antesala. O sea, ¿cómo nosotros podemos explicar esto? Se sufre, el malo sufre acá como primera etapa, en cuerpo, alma y espíritu. El malo sufre acá en esta vida. Primera etapa, sufre acá por su conducta, sufre acá por sus malas acciones. Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y sufre cuando éste muere, va a un lugar de tormento previo. No es el tormento eterno, no es el castigo eterno. Este es previo, como una antesala, para que posteriormente el Señor le resucite para lanzarlo al lago de fuego,
que arde con azufre, dice la palabra de Dios. Esto no es invento, no es fábula, no es filosofía, esto es palabra de Dios. Dice así: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces aquí hay otro punto que ver. Cuando la persona muere, ya no hay nadie que puede hacerle favores. Ya no hay nadie que le puede ayudar. El Señor Jesús bien claro dice: hay una cima, hay un abismo entre el uno y el otro, aunque sean parientes o sean seres queridos. Ya muerta la persona, nadie puede ayudarle. Ni uno de los mismos seres queridos que está muerto, en el caso de Rico y Lázaro, porque Lázaro estaba pidiéndole a Abraham que mandara a Lázaro. O sea, Lázaro también ya estaba muerto. Entonces, pero Lázaro estaba en otro lugar y estaba pidiéndole ayuda, pero no pude ayudarle, mucho menos un vivo puede ayudarle. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ahora, ¿cómo es posible que las personas dicen que a los que han muerto en pecado, a los que han muerto y han sido delincuentes, han sido malvados, dicen que les ayudan para que estos pasen a gozar con el Señor? Nadie puede ayudarle a un muerto. Entonces, las cosas se arreglan en vida para no ir a parar a un lugar de tormento. ¿Por qué cree usted que las personas no quieren morirse? ¿Por qué creen que las personas se angustian en el paso de muerte? Porque el alma sabe perfectamente para dónde va, que no va para un lugar bueno. O sea, la misma conciencia le da a entender a la persona que no anda en buenos pasos delante de Dios, que va para un lugar de tormento. Por esa causa, ¿verdad? Por esa causa. Entonces dice acá en el 27, verso 27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El Señor no ha enjuiciado a nadie en ese tiempo. El Señor todavía no está en el trono blanco. El Señor no ha lanzado al lago de fuego que arde con azufre. No ha lanzado a nadie. Dice en el lugar de tormento. Es algo previo. Entonces sí, la persona va a un lugar de tormento. ¿De dónde se han inventado muchos pastores hoy en día, muchos filósofos, que esto no existe, que esto que significa lo otro, que esto significa lo otro? Aún en esta vida hay tormento para el desobediente, para el malvado. Cuando van a parar a las cárceles, sufren, hay tormentos, hay torturas. ¿Y cómo no se va a pensar que hay tormento para el alma cuando éste ha sido infiel, ha sido desleal, ha sido desagradecido con la bondad de Dios? ¿Cómo no va a haber tormento? Entonces, eso que no va a haber tormento es predicación de Satanás, así como fue dicho al principio a Adán y a Eva, que el Señor les dijo que iban a morir si comían del fruto que está de la ciencia del bien y el mal. Pero Satanás le dijo todo lo contrario: no, Dios sabe que no morirán. Entonces, el mensaje de Satanás siempre es lo contrario. Aquí dice que están en 2 lugares diferentes, el bueno y el malo. Aquí dice que hay un lugar de tormento. Mire, dice así: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no creen a la palabra de Dios estando en vida, le quiso decir, si no creen estando en vida a la ley de Dios, a la palabra de los profetas, dice, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, esto es palabra de Dios, es palabra del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús acá está hablando claramente la posición del bueno y del malo. ¿Qué le espera? Hay un tormento. Y en el texto anterior también dice: y más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién tiene esa potestad? Solamente Dios. Él es el único, el que va a lanzar al diablo, a los ángeles que siguieron a Satanás, al falso profeta,
al anticristo, va a lanzar a la bestia y o sea, ¿quiénes van a parar en un lugar de tormento? Y dice que ahí va también todos aquellos que no quisieron nada con Dios. Hay dos caminos, hay dos lugares, hay dos recompensas. Entonces, ¿cómo se va a decir que no existe el castigo para el malo? Eso no existe. Eso desde el principio nosotros vemos el castigo para el malo. Es de tormento, es de sufrimiento, es de dolor. Entonces, las personas hoy en día están predicando diferente, ¿verdad? Ese espíritu siempre contradictorio para que las personas se conformen y digan, entonces es como yo creo, muerto el perro y se acabó la rabia. Eso están predicando ahora, que hasta ahí llega la persona y no pasa más, desaparece y como que nunca existió. Que Galán fuera así, entonces no habría necesidad de que el Señor hubiese venido a la tierra a derramar su sangre, a ofrecerse en sacrificio para darle la oportunidad a aquellas almas para que no vayan a parar al tormento eterno. Si no hay tormento eterno, entonces ¿para qué es la predicación? ¿Para qué es el evangelio? Comamos y bebamos que todos vamos a morir y ya no pasa nada. Con morir nos pagamos todo. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Enseña que hay una resurrección de muertos, de justos como de injustos. Y si el justo va a resucitar y el injusto va a resucitar, ¿creen ustedes que para el mismo lugar van? No. El Señor es justo, al bueno lo pone en un lugar, al malo en otro lugar, como dice el libro de Malaquías, ¿verdad? Los cabritos a un lado y las ovejas a otro lado. Y entonces, por aquí está otro texto que quiero compartir, dice Efesios 4:9. Y eso de que subió el lugar al hablar del infierno, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, él descendió a las partes más bajas de la tierra. Recordemos la expresión de Lázaro, la expresión del rico. Dice que alzó sus ojos. Nadie va a decir que alza sus ojos viendo para abajo. Cuando alguien alza sus ojos es que está en una parte baja y los levanta, o al menos en una forma horizontal o hacia arriba, pero los levanta. Entonces eso se va a entender que está en las partes bajas. Por acá dice también en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda. Mire cómo dice, todo esto es palabra de Dios. Como repito, si alguien no cree que el Nuevo Testamento es palabra inspirada de Dios, entonces en vano es hablar de la palabra. Si no cree, no cree a lo que dijo el Señor Jesús, no cree en el Señor Jesús, no cree en los apóstoles, no cree en la palabra que es inspirada, no cree en nada. Pero si la persona cree que la Biblia, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es palabra de Dios, entonces, ¿por qué razón no creer a lo que está escrito exactamente, muy clarito? Dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el fuego eterno? Para el diablo y sus ángeles. Pero también ahí va a lanzar el Señor a los que no quisieron obedecer su palabra. Esa es la pura verdad de la predicación del evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación, que hay un reino inconmovible, que hay una buena recompensa para el que se someta a la palabra de Dios. Y el que no se someta, dice que le espera fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A quiénes? A los de la izquierda. Los de la izquierda representan a los que no quisieron obedecer la palabra de Dios, a los que no quisieron caminar en el camino del evangelio. Mateo 25:41, lo repito. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es palabra de Dios. Esto no es un libro de cuento, esto no es filosofía, esto no es una mentira, no es una anécdota, no es una leyenda, no es una historia. Esto es palabra de Dios. ¿Y por qué las personas hoy predican lo contrario? Porque son instrumentos de Satanás, porque siempre están contradiciendo la palabra de Dios, siempre están refutando la palabra de Dios. No porque hay mucho texto,
¿Cómo nosotros podemos decir que lo del rico y Lázaro es falso? ¿Cómo podemos decir que dice que hay fuego eterno donde su gusano nunca muere? ¿Cómo podemos estar diciendo que todo esto es mentira cuando es palabra de Dios? Dice Apocalipsis 14:9. Apocalipsis 14:9 al 11 dice así: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Los que no quieren obedecer a la palabra de Dios, dice que van a obedecer a la bestia y a su imagen, y van a recibir su marca o su nombre, y dice que ellos no van a tener reposo, va a estar en tormento continuo. Dice: y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Palabra de Dios. ¿Cómo podemos decir que esto es mentira? Que no hay reposo, que hay un tormento para aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, los que no quisieron adorar al Señor Jesús. Entonces dice así bien claro. Dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles. ¿Quién? ¿Quién va a ser atormentado? Si alguno adora a la bestia, el ser humano. El ser humano. Entonces habla de tormento, habla de fuego. Entonces esto es palabra de Dios. Esto no es invento. Cuando el Señor ejecuta un juicio, y los ha ejecutado siempre a través de la historia, son reales, no tienen otra interpretación, no es metáfora, no es simbolismo. Cuando se trata de castigo, es real y literal. Dice que castigó a Sodoma y Gomorra con fuego. Fuego de verdad fue. Dice que en los tiempos de Noé castigó a aquellas generaciones anegándolas en agua. Agua de verdad. Ahora habla de fuego. Fuego de verdad. Usted cree en el fuego, existe, lo conocemos. Hay fuego, el sol es fuego, el núcleo de la tierra, el centro de la tierra, hay fuego también. Los científicos, y usted lo sabe perfectamente. Entonces, ¿cómo podemos decir que hablar de fuego es otro significado? No, es palabra de Dios, así es. Se refiere a un tormento donde van a ir los que no obedezcan a la palabra de Dios. Dice también Apocalipsis 21:8: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, nosotros estamos para predicar la verdad. Nosotros estamos para repetir las palabras que dijo el Señor Jesús, que dijeron los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos los apóstoles. Y aquí vemos al apóstol Juan, al último, el único que no fue mártir, el único que murió de vejez, el único que sobrevivió a la persecución de Roma, de los emperadores. Juan, el último de los apóstoles, habló lo mismo, que hay un castigo para el que no se someta a la palabra de Dios. Hay un castigo para el malo, hay un castigo para el desobediente. Ahí dice, mire, el texto que acabamos de leer, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Es un tormento eterno, no es pasajero, no es como predican estos predicadores, que la persona cuando se muere, hasta ahí llegó, y ya no hay ya no hay memoria de él, hasta ahí llegó. No es así. Eso el Señor los va a resucitar
para darle la recompensa a cada uno según sea su obra. Entonces, vimos Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes, miren, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Lo repite muchas veces el Señor en su palabra. Habla de tormento, habla de fuego donde su gusano nunca muere y su fuego nunca se apaga y serán atormentados día y noche por todos los siglos. Esto es palabra de Dios. ¿Cómo es posible que estas personas estén predicando lo contrario? Que no existe el infierno. El infierno es algo previo, es un tormento, pero el lago que arde con fuego y azufre, ese es en su totalidad, ese es el pago final, el total, el general, no es algo temporal, no es algo temporal. Cuando las personas mueren, van a un tormento previo para que después el Señor los resucite para lanzarlos al lago que arde con fuego y azufre. Textos que acabamos de leer, no es invento nuestro, no es palabra de hombre, sino que palabra de Dios. Dice también Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los malos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo dice? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de fuego, fuego. Esto es lo que no le gusta a estos pastores, ¿verdad? Dice, ¿de dónde se han inventado eso? Dice, aquí está en la palabra de Dios. No la han leído, están ciegos, no entienden, ciegos en el conocimiento. Aunque muy grande abran los ojos, no entienden la palabra de Dios que está muy clara. Dice también Génesis 3:1-5. Mire cómo dice, pero la serpiente, eso es lo que hacen estos predicadores hoy en día, y son congregaciones grandes, congregaciones a nivel mundial que Satanás usa para estar contradiciendo la palabra de Dios. Miren, esto es lo que Satanás siempre ha hecho. Aquel día Satanás hablando en la serpiente, pero ahora habla en los seres humanos que dicen que son pastores, que son reverendos, que son apóstoles, que son grandes. A ellos usa Satanás hablando mentiras. Dice Génesis 3:1-5. Mire la escena que pasó en el principio. Ahora, hoy en día, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿En qué? En estos tiempos postreros. Dice que muchos apostatarán de la fe. Se levantarán falsos cristos, falsos maestros. ¿Cuándo? Hoy, en estos tiempos, falsos maestros, falsos enseñadores, falsos pastores que se visten como ángel de luz. Entonces dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. Mire cómo es la astucia de Satanás. O sea, retando al Señor, poniendo en descrédito la palabra de Dios, tirándola al suelo y justificándose y hablando suavemente. Así hablan estas personas hoy en día acerca de estos puntos doctrinales, que el hombre no tiene alma, sino que el hombre, el soplo de vida más el polvo, dice que eso ya fue un alma. Así no, dice claramente que tiene alma, lo que ha de recibir el castigo, la recompensa, ¿verdad? Recordemos, el cuerpo del muerto se desintegra, ya no siente nada, pero lo que estamos hablando y por lo cual el Señor vino a ofrecerse en sacrificio fue por el alma de los seres vivientes. Dice aquí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Así fue la palabra de Dios. Si comen del fruto que está en medio del huerto, van a morir. Palabra de Dios. ¿No murió el hombre? ¿No morimos todos? Claro que esa palabra hasta la fecha es firme. Y Satanás, como digo, no moriréis. Sabe Dios que no moriréis. Mentiras. Así están los pastores hoy en día. No hay infierno. No hay lago de fuego. El hombre no tiene alma. Contradiciendo lo que Dios dijo en su palabra. Contradiciendo. ¿Cómo le dice Satanás? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y el Señor les había dicho que se iban a morir. ¿Acaso no murió Adán y Eva? Sí murieron. Entonces, ¿quién es el mentiroso? El que contradice la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros refutemos esta mentira que muchos pastores a nivel mundial, congregaciones fuertes, están predicando lo contrario y así engañan a sus miembros. Y estos miembros engañan a más gentes para que estén dormidos y no se aperciban. Dice así, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le dijo una parte, que iban a ser abiertos sus ojos y iban a conocer el bien y el mal. Claro, así fue. Les dijo una parte, la otra parte la negó, que iban a morir, y dice la palabra que murieron. Entonces así está hoy en día la humanidad, ¿verdad? ¿A quién va a creer usted? ¿Aquel que contradice la palabra de Dios, que están muy claritos los textos, o va a creer a la voz del adversario que lo contradice? ¿A quién va a creer? ¿Al Señor Jesús? Lo que predicaron los apóstoles, lo que predicamos nosotros, los que creemos en la doctrina apostólica, en la doctrina que predicaron los apóstoles, las 12 columnas que el Señor dejó. ¿A quién va a creer? ¿A la palabra de Dios o a lo que dicen estas personas mentirosas? Y dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Todos los mentirosos. Entonces, y aquí dice también una parte, que todo el que hace y ama la mentira tendrán su parte en el lago de fuego. Dice de fuego. Es un castigo eterno, día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que hace la mentira? El que se la inventa. ¿Y quién la ama? El que la sigue, el que la cree, el que la defiende. Y todo el que hace la mentira y el que la ama, el seguidor de todas estas mentiras, ambos tendrán su parte en el lago de fuego. Así dice la palabra de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.